Libro de Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel capítulo 13. Versículo 1 en adelante. Vamos a leer bastantes versículos. Permítame hoy leer gran parte de la historia, casi toda la historia, para luego impartir la palabra, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero de Samuel capítulo 13, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, ¿cuántos? 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. En otras versiones dice a sus casas, a sus familias. Versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos carros? Vaya sumando. ¿Cuántos carros? 30,000 soldados en carros. 6,000 hombres de a caballo. ¿Cuántos de a caballo? ¿Cuántos irían? Y oiga, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, era incontable el ejército de a pie. Bendito Dios. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, o sea, asustado, se escondieron en cuevas. ¿En qué más? ¿En dónde más? ¿En dónde más? Mire qué terrible. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permaneció en Gilgal. ¿Dónde permaneció Saúl? En Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él. Iba tras él. Qué bueno que hoy nosotros entramos aquí danzando y alabando a Dios. Qué bonito se veía la iglesia entrando, alabando y danzando. Pero aquí el pueblo iba temblando. Versículo 8. Y Saúl esperó ¿cuántos días? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, ¿qué hacía? Se le desertaba. Versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, contento. Y se encontró fue con un regaño. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, es decir, se iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí. ¿A dónde? A Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿cómo le dijo? Locamente has hecho. ¿Cuál fue la locura que hizo Saúl? Adelantarse a ofrecer el holocausto. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Wow, permítame hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe usted que hay bendiciones que Dios te ha dado? Y en el pensamiento de Dios estaban que fueran eternas. Pero nuestras desobediencias han hecho que se corte esa bendición. Se lo repito. Hay cosas que Dios te ha dado. Hay empleos, hay negocios,
Hay bendiciones que el pensamiento de Dios es que disfrutes eternamente tú y tus hijos, pero por nuestra rebeldía Dios las ha cortado. Cosas que tú y yo hemos testificado que Dios nos ha bendecido y hoy no son bendición. Sigo leyendo. Versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Toca a alguien y dile: hay que guardar lo que Jehová manda. Pero no en el baúl, no en la maleta. ¿Dónde hay que guardarlo? En el corazón. Hay tantas cosas que este texto, esta historia nos enseña, y la primera de ellas es que cuando miramos el ejército de los filisteos, entendemos por qué el miedo del ejército israelita y el por qué Saúl se apresuró a ofrecer el sacrificio. Recuerde que nos hablaba de 30,000 carros el ejército enemigo, 6,000 hombres montando caballos, y el resto del ejército de a pie era incontable como la arena del mar. O sea que eran miles y miles y miles. Y eso fue lo que se detuvo. A ver, el versículo 5 lo dice. Eso fue lo que se detuvo a mirar Israel y se detuvo a mirar el rey Saúl. Ahora, cuando el ejército vio que el enemigo era más fuerte, mejor armado y más grande que ellos, algunos comenzaron a huir. Se metieron ¿dónde? En cuevas, en fosos, en cisternas. Otros huyeron a las ciudades más cercanas. Y el rey Saúl, dándose cuenta que el pueblo se le estaba desertando, él quería invocar el favor de Dios. Porque él sabía que el pueblo, tan pronto Dios hablara, el pueblo iba a cobrar ánimo. Y por lo menos los que le quedaban, él quería llenarlos de aliento a través de la presencia de Dios con ellos. Pero sabemos cuál fue el resultado. Hoy te digo, hermano, no te detengas a mirar el tamaño de tu crisis ni de tu problema. Porque esa es la manera como el enemigo sigue actuando. Por eso la palabra de Dios nos dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y mire que habla en plural: puestos los ojos, los dos ojos en Jesús. Pero lamentablemente algunos cristianos, como siempre he dicho, son como el loro. ¿Cuántos han tenido loro alguna vez? La hermana de la tiene 2 loros. O por lo menos los hemos visto. Cuando usted empieza a hablarle al loro, el loro voltea la cabeza y con un ojo te está mirando. Y comienza a ponerlo como que color rojo, zanahoria. Y decimos: no, está grabando lo que le estoy diciendo. Pero no tenemos ni idea de lo que está viendo con el otro ojo. Lamentablemente hay cristianos que los problemas los hacen quitar los 2 ojos de Dios. Hay otros que tienen un ojo en Dios y otro ojo en el problema. Y cualquiera de las 2 formas son incorrectas. Porque el que sabe en quién ha creído y a quién le entregó su vida, mantiene la mirada puesta en Jesucristo, sabiendo que algo Dios va a hacer en favor de él. Wow. Alábalo, dale gloria. Por eso hoy te digo: no dejes que Satanás te haga quitar la mirada de Cristo, ni tampoco la confianza. Porque ciertamente hay crisis, ciertamente hay problemas, ciertamente hay pruebas duras, hermano. Tal vez tú no tienes ni idea de lo que está viviendo el que está a tu lado. Y seguramente tú crees que tu prueba es demasiado grande, pero la que tienes al lado es más grande que la tuya. Pero también te quiero recordar que Dios te ha sacado de pruebas peores que las que estás viviendo. Toca a alguien y dile: yo soy testigo del poder de Dios. Por eso a mí nadie puede venir a hablarme de que Dios no existe.
A mí nadie puede venir a hacerme dudar de que Dios es real, porque yo soy testigo del poder de Dios. Wow. ¿Cuántos testigos, no testigos de Jehová, testigos del poder de Dios hay aquí? Si tú eres testigo del poder de Dios, entonces cree que si Él lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer ahora. Él tiene grandes cosas preparadas para ti. No te distraigas con las pruebas, con las luchas. No quites tu mirada del autor y consumador de la fe. Wow, dale ese aplauso a Dios, que se oiga de verdad. Y yo creo que todos hemos oído una canción que dice: yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda: se acerca un milagro. Mantén tu fe vigente, hermano. Mantén tu fe. Yo creo que usted conoce la historia de cuando Dios usó al profeta Eliseo para revelarle todo lo que el rey de Asiria planeaba contra el ejército de Israel. Conoce esa historia, ¿verdad? Entonces el profeta recibía la revelación de Dios y Dios le decía: dile al rey de Israel que no pase por tal parte, porque ahí lo va a estar esperando el ejército asirio. Y entonces el rey de Israel mandaba espías y se daban cuenta que le tenían una emboscada allá, y el rey de Israel no pasaba por allí, sino que se iba por otro lado. Y así Dios lo hizo en varias oportunidades, hasta que el rey de Asiria, permítame usar el costeñol, el rey de Asiria dijo: ¿quién es el sapo de mi reino? Costeñol. Que va y le cuenta al rey de Israel todo lo que yo planifico en mi cámara más secreta. Por eso te doy como consejo: todos los días ora y deshaz todo lo que el diablo planeó contra ti en su cámara más secreta. El diablo todavía sigue planeando cosas contra nosotros en su cámara más secreta. El rey dijo: si yo me encierro con mis capitanes, con mi gente de confianza, ¿cómo es posible que el rey de Israel me deje esperando? Si me dan coordenadas exactas por dónde él va a pasar, yo me adelanto, lo espero y no cruza. ¿Quién es? Y alguien dijo: no, señor, sigo usando el costeñol, no hay sapo entre nosotros, es que en Israel hay profeta de Dios. Y Dios le revela todo lo que tú y yo planificamos aquí. Por eso te digo, hermano, en la iglesia del Edén hay profeta, es la palabra de Dios. Por eso usted no se sienta incómodo cuando viene a este lugar. No me la están tirando a mí, no me están diciendo todo lo que yo estoy viviendo. No, no, no. No es que nos hayan contado, es que Dios te conoce y Dios te ama y Dios te trajo para decirte que Él te va a dar victoria. Wow. Y entonces el rey de Siria dijo: vayan y captúrenme a Eliseo, ese profeta sapo, captúrenmelo. Y mandó un ejército numeroso contra un solo hombre. Hermano, si tú sientes que el diablo te está atacando fuertemente, hoy levanta las manos, porque es que tú eres una amenaza para el diablo. Y el diablo tiene que usar grandes ejércitos espirituales de demonios para atacarte, para acobardarte. Pero tú y yo no somos de los que nos acobardamos, ni de los que retrocedemos, ni nos estancamos siquiera. Somos de los que avanzamos. Y entre más haga el diablo, más le servimos a Dios, más lo adoramos y más esperamos en Él. Wow. Organizó un ejército contra un profeta. Y dice que en la noche cayeron y rodearon el lugar donde estaba el profeta. Y el profeta tenía un criado. Cuando el criado del profeta se levantó, que vio el ejército sirio, se asustó. Y vino y llamó al profeta Eliseo y le dijo: mi señor, gente de a caballo, ven a ver el ejército sirio. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? No temas, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos.
Eliseo no estaba viendo el ejército enemigo. Eliseo estaba viendo el ejército de Jehová en favor de él. Eliseo oró a Dios y dijo: Señor, dale vista a este para que vea lo que yo estoy viendo. Y el criado se le abrieron los ojos espirituales y vio un ejército de ángeles rodeando al ejército enemigo. Hoy la palabra tiene que abrir tus ojos para que creas que hay ángeles de Dios que van a pelear en favor de tu salud, en favor de tu familia, en favor de tus finanzas. La historia termina muy hermosa, pero se la dejo hasta ahí. Hoy quiero recordarte, hermano, no quites tu mirada de Dios, vuélvela a Dios. Y si el enemigo te estaba distrayendo, hoy repréndelo y que tus dos ojos estén puestos en Dios. Y yo creo que Dios en su sabiduría, por eso no nos hizo como las aves. Creo que todas las aves tienen ojos de un lado. A nosotros nos los puso de frente. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo segundo que miro de la historia que leímos es que el temor y la duda, el miedo, la inseguridad, es representación de que te falta fe. Wow, dos amenes. Cuando usted esté atemorizado, asustado y no sepa qué hacer, es porque te falta fe. No te estoy diciendo que no tengas, te estoy diciendo que te falta fe. Porque a veces tenemos fe para unas cosas, pero para otras no. Si no, pregúntele a Pedro. Cuando estaban en la barca y había una fuerte tormenta, estaban los apóstoles, Jesús no estaba. Y de pronto aparece Jesús caminando sobre el mar. Y cuando los apóstoles ven a Jesús caminando sobre el mar, todos se asustan. Jesús le dijo: no tengan temor, soy yo. ¿Usted qué haría? Todo oscuro en la noche, Rafa. Todo oscuro. Viento, olas, la embarcación ladeada de un lado para otro con vela. Y viene alguien caminando sobre el mar. El problema es que no tenemos para dónde coger. Porque si nos tiramos al agua nos ahogamos. Todos se asustaron. Hermano, es que Jesús ahí es donde aparece. Cuando tú sientes que las olas te están golpeando fuerte, cuando tú sientes que la oscuridad te está arropando, hoy Jesucristo aparece y te dice: no tengas temor, soy yo. Pero Pedro le dijo: si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre el mar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuántos quieren caminar sobre el mar hoy? ¿Estás seguro? Toca al que está a tu lado y dile: ¿estás seguro que quieres caminar sobre el mar? ¿Cómo estaba el mar? Estaba bravo. Las olas, el viento, la oscuridad. Usted se hubiese atrevido a bajarse. Solo uno, Pedrito, por su atrevimiento. Hermano, es que el reino de los cielos es para los valientes, los violentos. Los que aunque vean el problema y la dificultad, van para adelante declarando que lo que viene es mejor que lo que queda atrás. Esto no es para cobardes. Esto es para los que aprenden a creer en ese Dios grande que hemos alabado en este lugar. Jesús le dijo: ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó y comenzó a caminar en fe, a caminar en fe. Pero acuérdese cómo estaba el mar. Estaba bravo. ¿Cómo estaba el viento? Fuerte. ¿Cómo estaban las olas? Y Pedro se distrajo un segundito. Hermano, la vida cristiana no es para distraerse. No es para que tú tomes vacaciones espirituales. No es de tiempo en tiempo. No es cada domingo. Porque el diablo no descansa. El diablo no toma vacaciones. Un segundo se descuidó. Quitó la mirada de Jesús. Miró el viento, miró el mar. Seguro miró la oscuridad. ¿Y qué le pasó? Y cuando comenzó a hundirse, Jesús lo toma de la mano. ¿Y qué le dice? ¿Por qué dudaste, hombre de poca
Hombre de poca ¿qué? ¿Usted cree que esa es poquita fe bajarse de una barca con el viento así? Para mí esa es una fe que ninguno de nosotros tenemos, hermano. Toca a alguien y dile, Jesús quiere más de ti. Pero díselo así, con ese, Jesús quiere más. Así que, perdóname, si tú viniste hoy angustiado, afligido, desesperado, triste, sin saber qué hacer, con la cabeza como el elefante, con el moco caído, o como el avestruz, con la cabeza enterrada, es porque te falta fe. Pero si viniste y has entendido que te falta fe, es porque Dios te quiere levantar la fe. Imagínense, hubo un hombre que pidió sanidad a Jesús y Jesús le dijo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Él le dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, la fe tiene que ir subiendo. Entonces, si tú eres de los que estás en ese estado porque te falta fe, pero ojo, es porque también te has alejado de Dios. Te has alejado. Pastor, yo no me he alejado porque yo oro todos los días. Pastor, yo no me he alejado si no estuviera aquí. Hay gente que ora y está alejada de Dios. Hay gente que viene a los cultos y está alejada de Dios. Es más, hay gente que predica y está alejado de Dios. Pero a mí Dios me usa, pero estás alejado de Dios. En estos días me llamaron de otro país, del otro lado del charco, de por allá de Europa, a pedirme consejería por un pastor. Me decían, pastor, cuando predica se ve la presencia de Dios, pero nosotros como parte de la directiva nos damos cuenta que está haciendo cosas incorrectas. Y cuando él se para a predicar, hay en mi corazón como que ese rechazo, porque digo, pero él está haciendo esto y esto y esto y esto. Habla de que hay que diezmar y él no diezma. Y dice, pastor, nunca lo he visto echar una ofrenda siquiera en el arca. Entonces yo le decía eso. Lo que va a salvar a la gente no son los dones, ni el ministerio, ni la gloria que Dios manifieste a través de él. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que ora, que predica, que pastorea, que lee la Biblia, que ministra la alabanza, intercesores, servidores, pero están alejados de Dios. Toca al que está a tu lado y dile, eso está fuerte. O si quiere ya no lo digamos en el costeñol, digámoslo en dominicano, está fuerte. Así que examina tú, ¿por qué estás viviendo así? ¿Por qué andas angustiado? Mire, usted mira, en estos días un pastor amigo estaba contándome que empezó a sentir resequedad en la boca y a beber mucha agua. Fue donde el médico, bendita GPS, le pusieron la cita para dentro de quién sabe cuánto tiempo. Y tuvo que ir particular. Le midieron el azúcar y le tenían 400 y algo. Usted sabe lo grave que es eso. Y él me decía, pero yo no me siento nada. Y el médico me decía, yo le decía, yo no tengo nada porque Cristo murió por mí. Y usted lo ve, claro, se está cuidando todo, pero usted lo ve y él dice, yo sé en quién he creído. Así camina un hijo de Dios. Se te puede estar acabando el mundo, se te puede estar acabando el matrimonio, se te puede estar acabando la finanza, puedes estar en el hoyo más grande, pero tú sabes que allí en ese hoyo va a aparecer el ángel de Jehová y le va a tapar la boca a los leones. Va a aparecer el ángel de Jehová en el horno de fuego, gloria al Señor, y no va a permitir que la candela toque tu cuerpo cuando tu mirada está puesta en Dios. ¿Sabe por qué Israel estaba en esto? Porque se alejó de Dios. Por eso Israel comenzó a desertar. ¿Y sabe cómo comenzó? Por eso quise leer toda la historia. Ve por favor al versículo 2. En primer lugar, Dios quiere que todo su pueblo esté firme al pie de la guerra. Hay gente que se toma vacaciones. Mire lo que dice ese texto.
Se quedó el rey con 3,000 soldados. Al resto lo mandó para sus casas. Él se quedó con 2,000 o con 1,000, ¿verdad? 2,000, y le dio 1,000 a su hijo Jonatán. Y Jonatán andaba de su cuenta por otro lado. Hermano, la obra de Dios no es para que usted ande haciendo cosas de su cuenta. También tú tienes que involucrarte dentro de lo que Dios está haciendo. Hubo una visitación de Dios, de evangelización de ciudad. Bendigo a los que dijeron: aquí estoy, pastor. Pero es para que usted hubiese dicho: así como saco tiempo para otras cosas, yo saco tiempo para estar allí. Pero cada uno está ocupado en sus cosas. Amén. Cuando tú no te involucras dentro de lo que Dios quiere hacer, sencillamente te alejas de Dios. Te ocupas de lo tuyo. Y mi padre me marcó, y yo quiero marcarte hoy con una frase: ocúpate de lo de Dios, que Dios se ocupa de lo tuyo. Wow. Encárgate de lo de Dios, sírvele a Dios. Pastor, es que me voy a salir del ministerio porque tengo muchos problemas. Pastor, me voy a salir del ministerio porque tengo mucha dificultad. Pastor, voy a dejar de asistir porque tengo esto y esto y esto. Olvídate de eso. Ocúpate de lo tuyo, de Dios, que Dios se va a ocupar de lo tuyo. Ay, déjeme y tomo agua. Toca al que está todo ahí y dile: no te enojes, que eso no fue contigo, eso fue conmigo. En ningún momento Saúl oró para hacer eso. En ningún momento Dios le dijo: divide al pueblo, mándalos para su casa, quédate con 2,000 y dale 1,000. Segunda razón por la cual yo digo que Dios se había alejado de Israel. Versículo 3. Porque la división lleva a tomar decisiones equivocadas. El rey era Saúl. Jonatán era su hijo, el príncipe. Un hombre del cual hablamos muy bien. Porque los Jonatán somos excelentes. Jonatán es símbolo de la amistad con el rey David. Símbolo de humildad. Hablamos de que Jonatán, sabiendo que él era heredero al trono, prefirió cuidar al que lo iba a reemplazar a él, que supuestamente debía ser su enemigo, el rey David. Pero aquí Jonatán comete un error. Jonatán fue y atacó la guarnición de los filisteos sin consultarle a su papá. El papá no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Porque dice el texto: y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país. No tenía ni idea el papá de lo que estaba haciendo. Hermano, cuando usted anda como rueda suelta, usted toma decisiones equivocadas. ¿Sabe que yo meditaba ayer, Arsení? Te voy a mirar a ti. Me deja que te mire a ti, te lo diga a ti. Yo meditaba ayer y oraba a Dios por la iglesia. Y le decía: Señor, me duele porque aquí hay gente que no me tiene como su pastor. Yo lloraba y le decía: Señor, hay gente que no me ve como pastor. Me ve como el hermano Jonathan, me ve como el predicador, me ve como el pastor de título, pero no como su pastor. Déjeme decirle que pastor no es el que predica. La parte más sencilla del ministerio pastoral es predicar. Los que están aprendiendo apenas a predicar dicen: pastor, sencilla, si eso es lo sencillo. Porque mi pastorado empieza cuando yo me bajo de aquí. Y la gente se me acerca y me dice: pastor, estoy pasando por esto y esto y esto y esto. Pastor, voy a tomar esta decisión, ayúdeme a orar. Pastor, y me están pidiendo consejería. Y me llaman a cualquier hora, a mí no me molesta. Lo único que usted sabe es que yo tengo una sacrosanta siesta. Y algunos hermanos lo han entendido. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago mi sacrosanta siesta? Porque usted lo sabe. ¿A qué hora le mando el devocional? 2, 3 de la mañana. Me paso de largo. Déjeme dormir una horita a mediodía. Para que no me critique ni me juzgue. Pero aquí hay gente que yo no sé por qué orar por ellos. Aquí hay gente que nunca me ha dicho: pastor, mire, estoy pasando por esto. O siquiera cuénteme las bendiciones. Que menos me cuentan eso.
Y entonces algunos toman decisiones por allá y cuando están enredados, entonces que vienen a pedir oración. Dios mío, está fuerte eso, ¿verdad? Después vienen a pedir oración. Es más, a veces entre hermanos hacen negocios. Hermano Miguel, présteme 3 millones de pesos, hermano Miguel. Y el hermano Miguel se los presta. Y el hermano viene con una sonrisa donde Miguel, Miguel, préstame, mi amiguito. Y después te pone cara de trueno para pagarte. Y entonces como no puede pagarle, Miguel viene, pastor, mire, el hermano fulano no me preguntaste si le podías prestar el dinero. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando usted anda solo, usted toma decisiones equivocadas. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Jonatán era un valiente. Jonatán se metió en un problema. Porque Jonatán era un hombre de fe. Y Dios lo respaldaba. Y mató la guarnición, el batallón que había ahí lo mató. Pero Jonatán no midió las consecuencias, que ese no era todos los filisteos. Que los filisteos tenían 30,000 carros, 6,000 caballos y otro ejército numeroso. Eso no lo midió. Hermano, para eso Dios estableció pastores en las iglesias. Sigo. En tercer lugar, versículo 4. Dios se había alejado o se alejó porque Saúl tapó y asumió el pecado de su hijo como de él. Mire el texto. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. ¿Qué oyó la gente? ¿Y quién fue el que atacó? ¿Está conmigo? Saúl asumió de él la victoria. Saúl, por proteger a su hijo, dijo: fui yo. Y como Saúl sabía que él era el rey y la gente tenía que obedecerlo a él, entonces asumió: no participes en pecado ajeno. No le tapes el pecado a nadie, porque te hace responsable y Dios se aleja de ti. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si usted sabe que algún hermano está haciendo cosas indebidas y lo ves ministrando, lo ves tocando, lo ves cantando o lo ves en la iglesia, habla con él, corrígelo. Si no te oye, venga y dígamelo. No es chisme que usted me lo venga a decir. No es chisme, es buscando que Dios pueda restaurar. Avanzamos. Lo tercero y último que veo de esta historia es que no debemos tomar decisiones bajo presión, ni por sentimientos, ni por pasiones, ni por miedo. Somos muy apresurados a tomar decisiones bajo presión, bajo sentimientos, bajo miedos. Ay, que me van a cortar la luz. Me acuerdo que por allá hay un pagadiario en la esquina y corro para allá. Es que ya mañana tengo que salir. Hermano, Dios tu milagro lo puede hacer en un segundo. Pastor, es que ya lo intenté todo. Yo he oído milagros que le oro a Dios que me pasen a mí. No me pasan. Que les ha aparecido, Harold, plata en la cuenta. Y los he visto de otros, los he visto. He oído milagros de gente que le ha aparecido dinero. En estos días una hermana, no sé si ella dio el testimonio, de aquí de nuestra iglesia, empezó a sacar unas agendas para botar lo que no servía. Y se le cayó un billetico de 100,000. Y después miró y habían otros billeticos de 100,000. Y había 1,000,000 de pesos. Yo empecé a buscar todas las agendas viejas que tengo en mi casa. Diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Yo creo en ese Dios
que hay que esperarlo hasta el último momento. No tomes decisiones. Recuerda que Dios tiene un tiempo específico. Versículo 9. Mira lo que el miedo y el desespero llevó a hacer a Saúl: ofrecer sacrificio. Tráiganme holocausto, es decir, un becerro, un animal. Tráiganme ofrenda de paz, vegetales. Y ofreció el holocausto. ¿A quién se lo estaba ofreciendo? ¿A quién? ¿Usted cree que eso era malo? La intención de Saúl era correcta. ¿A quién se lo estaba dando? A Dios. Y aquí viene el título del mensaje: no todo lo que le damos a Dios es del agrado de Dios. No todo lo que le damos a Dios es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque no entendió Saúl cómo debían hacerse las cosas. Él se dejó llevar por el miedo, por el desespero, y se le olvidó que Dios tiene un tiempo específico y debemos esperar a Dios hasta el final. Versículo 8, por favor. Mira todos los versículos, el 8 y el 10. A Dios hay que esperarlo hasta el último instante. Dice, y Saúl esperó ¿cuántos días? 7 días, conforme al plazo que el profeta Samuel había dicho. Pero Samuel no venía. ¿A dónde? A Gilgal, y el pueblo. Y como no venía, versículo 10, como no venía, entonces él ofreció holocausto. Pero cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Sabe qué puedo entender allí? Que el día séptimo no había terminado todavía. El plazo no se había acabado. Si tú has decidido confiar en Dios, entonces espera en Dios hasta el último momento. No busques soluciones humanas. Deja que Dios te direccione en lo que debes hacer. Wow. Espéralo hasta el último momento, porque yo creo que Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y puedo decir como dijo Policarpo, un hombre de los precursores del evangelio, que lo iban a quemar en la hoguera si mi mente no me traiciona. Y le dijeron, niega a Dios y te perdonamos la vida. Creo que tenía más de 80 años, 85 años. Y Policarpo dijo, en más de 80 años, Él nunca me ha fallado. ¿Cómo yo le voy a fallar ahora? Yo creo que Dios jamás me ha fallado a mí. El hecho de que no me haya dado muchas cosas que yo le he pedido no quiere decir que Él me ha fallado. Yo tengo claro que si no me las dio es porque no era su voluntad que me las diera. Hay muchas cosas que las he perdido. Yo he entendido que no fue que Dios no estuvo conmigo, es porque tal vez yo fui el que me alejé de Dios. Hay muchas cosas que Dios no me ha concedido, pero me ha dado cosas mejores que las que yo le he pedido. Pero en mis 54 años de edad puedo decir, Él ha sido fiel y nunca me ha fallado. Por eso hoy espera, hermano. Y si no viene lo que tú esperabas o pediste, ten paz, porque de algo Dios te libró y lo que viene es mejor. Pero sabe, dentro de este tercer punto que le estoy hablando, que no tomes decisiones por pasiones, sentimientos o miedos. Quiero decirte que los dos capítulos, capítulo 10, versículo 8, vuelve al capítulo 10, versículo 8, nos dice que era costumbre ya Samuel decirle a Saúl, espérame 7 días, ya era costumbre. Y en el capítulo 10, cuando Samuel unge a Saúl por rey, después que encuentra las asnas, usted conoce esa historia, lo unge,
y luego lo presenta. Samuel le dice: mira, te vas a encontrar una compañía de profetas, vas a profetizar, le da todas las señales. Y luego le dice: bajarás delante de mí, ¿a dónde? ¿A dónde? Usted recuerda que en el capítulo 13 repetimos varias veces Gilgal. Ahorita le voy a hablar de eso. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda ¿de qué? Espera, ¿cuánto tiempo? Hasta que yo venga a ti y te enseñe. O sea, ya era una ley que Samuel le había puesto a Saúl. Espérame 7 días. Yo soy el que voy a ofrecer el holocausto, la ofrenda de paz, y te voy a decir lo que debes hacer. 2 años después, que es la historia del capítulo 13, Saúl no espera el plazo señalado. Pero permíteme de hablarte de Gilgal. ¿Qué importancia tiene Gilgal? ¿Por qué la repetíamos? Y yo los mandaba a repetir en el capítulo 13 y ahora en el capítulo 10, versículo 8, aparece que Samuel le dice: espérame en Gilgal. Era el lugar de encuentro. Gilgal fue la primera ciudad que Israel poseyó cuando pasaron el río Jordán. Era muy especial. Y en esa primera ciudad de Gilgal, Israel armó el primer campamento y se establecieron. ¿Y sabe lo que pasó en Gilgal? Desde el momento en que llegaron allí, que cruzaron el río Jordán en seco, el maná dejó de descender del cielo, y a partir de allí en Gilgal, Israel iba a comer del fruto de la tierra prometida. ¿Qué te estoy diciendo? Que Gilgal es señal o símbolo del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios los sacó de la cautividad de Egipto. Duraron 40 años en el desierto por rebeldes, por desobedientes, pero al final Dios le cumplió. Gilgal es símbolo de un nuevo comienzo. En Gilgal, por orden de Dios, Josué, cuando pasaron el río Jordán en seco, Dios le dijo a Josué que tomaran 12 piedras del lecho del río y la colocaran en Gilgal y las erigieran allí, 12 piedras. ¿Cuál era el propósito? Que las generaciones venideras nunca olvidaran qué significaban esas 12 piedras, y era que Dios los había hecho pasar el río Jordán en seco. Era un testimonio. Entonces Gilgal es símbolo de testimonio de que Dios ha sido fiel a lo largo de nuestra vida. Que Dios es capaz de abrir los ríos en dos, porque esta generación que pasó el río Jordán no era la misma que había pasado el Mar Rojo. Ellos habían nacido en el desierto, excepto los mayores de 20 años, pero la mayoría nacieron, no vieron el Mar Rojo abrirse, pero ahora vieron el río Jordán y quedó la señal allí. Gilgal era el lugar donde se acuerda que Dios es capaz de abrir los ríos. En Gilgal, en tercer lugar, el pueblo fue circuncidado. Cuando entraron allí, reposaron, armaron el campamento. Por orden de Dios, Josué mandó a circuncidar a todos, les repito, porque habían nacido en el desierto. Ninguno había sido circuncidado de los que nacieron. Y para poder poseer las bendiciones, había que santificarlo. Gilgal nos recuerda que para que Dios obre en tu vida y haya milagro, debe haber santificación primero. Yo creo que usted y yo, perdóneme las visitas, pero hablo con la iglesia. El cristiano debe entender que una oración, un ayuno, no obliga a Dios a darte lo que tú le estás pidiendo. Le repito, el cristiano maduro, conocedor de la palabra, debe tener claro que un ayuno ni una oración obliga a Dios a darte lo que tú le pidas. Los nuevos, los que están comenzando, a ustedes sí Dios les puede conceder, porque Dios quiere atraerte a través de las señales, porque usted es un bebé espiritual. Un niño, un bebé, aquí tenemos 2 bebés. Las bebés, cuando lloran, mamá no puede decirle: espérate,
deja de llorar, gánatelo, tienes que portarte bien. La mamá tiene que buscarle el alimento. Es más, las mamás llegan a tal grado que saben cuál es el horario en que el bebé va a pedir comida y antes que llore ya lo tienen preparado. Pero a medida que vamos creciendo, papá y mamá nos van diciendo, gánatelo, gana el año, ayuda en los deberes de la casa, pórtate bien. Así es en la vida cristiana. Por eso hay tanta gente que se siente frustrada espiritual, pero yo oro, yo ayuno y a mí Dios no me da. ¿En qué estás desobedeciéndole a Dios? Toca a alguien y dile, necesitamos circuncidar nuestro corazón. Y vuelvo y te repito, allí cesó el maná. Entonces te repito, Gilgal es símbolo de un nuevo comienzo. En Gilgal recordamos el poder de Dios que es capaz de hacer lo sobrenatural. En Gilgal hay santificación y en Gilgal Dios nos da el alimento que Él tiene preparado. Yo te invito a que levantes un Gilgal en tu casa. Pastor, ¿cómo así? Un lugar secreto de oración. No seas de los cristianos que dedica 1 o 2 horas a leer la Biblia y a estudiarla y 5 minutos a la oración. Ojalá y dividas mejor el tiempo. Si dedicas 1 hora a leer la Biblia, yo te aconsejo, dedica media a estar en la presencia de Dios orando y la otra mitad a leerla. Si duras 2 horas, dedica 1 hora a orar y la otra a estudiar la palabra. Porque de nada sirve alimentarte si no vas a tener la revelación. Y la revelación viene a través de la oración. Y cuando tú oras, Dios te muestra lo que tienes que ser santificado en tu vida. Levanta un Gilgal en tu casa, un lugar de oración, un lugar de adoración. Y no te alejes de ese Gilgal. Y escúchame, no te alejes de este Gilgal. Esta casa, este templo es tu Gilgal. Aquí tú has visto la gloria de Dios. Por lo menos los 3 que dijeron amén. Aquí hemos visto sanidades, aquí hemos visto milagros, aquí hemos visto el mover de Dios. Este es el Gilgal, donde cuando tú te sientas lleno de problemas, de dificultades, es cuando más rápido debes estar acá. Pero sobre todo, busca al varón de Dios. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Para eso Dios estableció pastores. Perdóname, me equivoqué. Falta un 4º punto, pero es cortico, tranquilo. Termino diciéndote, 4, no hagas cosas para Dios que no te corresponden. El miedo, el temor, la preocupación nos lleva a hacer cosas que no nos corresponden. Capítulo 13, versículo 9, por favor. Dice que Saúl ofreció sacrificio a Jehová. Ofreció holocausto. Aparentemente era bueno. Y las motivaciones eran correctas. El pueblo se le desertaba. Aunque lo hizo con buena intención, le trajo consecuencias. ¿Te recuerda lo que el profeta le dijo? Locamente has hecho. Versículo 11 y 12 para los que toman nota. Ahora tu reino no será duradero. Mira, Saúl era rey, pero no era sacerdote. Todo en su orden. Dios es un Dios de orden. Haced todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de procesos. No te adelantes a los procesos. Si en la iglesia le den hay una escuela de formación y liderazgo, haga el proceso paso a paso. Ese es el orden de Dios en nuestra iglesia. Saúl profetizó, pero no era profeta, era rey. Dios te puede usar predicando, Dios te puede usar sanando, pero eso no implica que seas pastor todavía. Eso no implica que ya puedas andar de tu cuenta. No seamos como el rey Saúl. Colócate de pie, por favor. La conclusión de hoy sería:
No quites tu mirada de Dios. Cierra tus ojos. Solo tú y Dios, nadie más. No hables con nadie, solo cierra tus ojos. Y deja que el Espíritu Santo te redarguya. Te hable, porque Él está aquí para hablarte. Y te recuerde si has quitado la mirada de Cristo. Si has detenido tu mirada en el problema, te has llenado de angustia, de temores, porque has quitado la mirada de Jesús. Deja que el Espíritu te redarguya, y si alguien se atreve a orar, dígale: Señor, perdóname las veces que he quitado mi mirada de ti.